Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Al Encuentro con la Parroquia. En este miércoles 11 de noviembre, pues damos gracias infinitas a Dios, quien es el que nos permite y nos regala todos estos medios de comunicación. Como siempre, este saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de nuestra emisora, La Voz de la Unión, la fuerza que promueve la unidad, a través de nuestro canal comunitario de acá, del municipio de La Unión, y del Facebook Live de nuestra parroquia. Como siempre, pues dándole gracias a Dios, muy contentos por esta oportunidad que siempre se nos concede. Bueno, esta noche, pues tenemos un gran invitado y estoy hablando precisamente de nuestro psicólogo de cabecera, Cristian Fernando Duque López. Cristian, muy buenas noches y bienvenido a este espacio que para esta noche hemos titulado Elaboración del duelo en tiempos de pandemia. Bueno, Padre Eduard, un saludo muy afectuoso para usted, para toda la comunidad. De verdad que qué rico poder compartir en estos espacios donde yo sé que se ha venido evangelizando, donde se ha venido acompañando también a través de las tecnologías y los diferentes medios a las comunidades, a las personas que en medio de toda esta situación de pandemia pues se han visto enfrentados a muchas dificultades, a muchas situaciones que han generado angustia, estrés. Y bueno, pues aquí estamos como para tratar de compartir un poquito desde el trabajo y la experiencia, un poco de esperanza a las personas y ayudarles también en todas estas situaciones particulares que vivimos en la actualidad. Así es, Cristian. Bueno, nuestra comunidad siempre se pregunta, bueno, pero ¿quiénes son los invitados del Padre Eduard? Permítame, Cristian, comparto un poco con nuestra comunidad lo que ha sido, digamos, toda su carrera, con algunos detalles que son dignos, yo creo que de resaltar, de aplaudir, porque el esfuerzo de una persona también por formarse, por cualificarse y capacitarse para poder brindar un servicio como Dios lo manda, pues también es de aplaudir. Entonces, el doctor Cristian Fernando Duque López es psicólogo egresado del convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Católica del Oriente. Es especialista en gestión para el desarrollo empresarial de la Universidad Santo Tomás de Medellín, a la vez que realizó estudios como asistente de la especialización en programación neurolingüística en el Instituto Universitario Carl Rogers de Acapulco, México, y magíster en Humanidades de la Universidad Católica, de la cual pues recibió ese reconocimiento por su trabajo de grado en el cual integró espiritualidad y psicoterapia. Se ha desempeñado como psicólogo y coordinador de proyectos de la diócesis de Sonsón Río Negro, coordinador del desarrollo humano de la Universidad Santo Tomás de Medellín, docente universitario del programa de psicología y del Centro de Humanidades de la Universidad Católica de Oriente, jefe del Departamento de Familia y coordinador del consultorio psicológico de la misma. Pero saben, mis queridos televidentes y oyentes, ¿qué es lo mejor de este hombre? Es lo siguiente. Por allá, cerca del año 2000, si no estoy mal, tuve la oportunidad de conocerlo. Era muy jovencito y yo también, de allá del seminario, en una misión de Semana Santa en el municipio de San Luis, cuando era párroco el padre Jaime Toro. Y desde ese momento yo vi en Cristian algo que es muy especial, que siempre lo ha caracterizado. Un amor inmensamente grande por la iglesia, un amor inmensamente grande por la pastoral juvenil, amor a la música, es un gran músico y se le nota esas ganas de ayudar y de ser, digámoslo, como lo pide la iglesia hoy día, un laico comprometido con la iglesia. Desde su corazón siempre le ha aportado mucho a la diócesis de Sonsón Río Negro y por eso pues está muy, muy, como les decía, en el corazón de nosotros, en el corazón de la diócesis y ahora está haciendo, me contaba, un trabajo muy hermoso apoyando también a los seminaristas en el Seminario Diocesano Nuestra Señora y desde la Universidad Católica. Uno se queda corto, de verdad, para exaltar y reconocer el esfuerzo de personas tan buenas y tan nobles como vos, Cristian. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio
en esta noche de miércoles. Muchas gracias, Padre, por ¿Quedó tan bellas atónito o qué? palabras, pero bueno, no le prestemos atención a todo eso porque eso alimenta el ego y no el espíritu. No, miren, es que por eso quise hacerlo primero para terminar con lo segundo, porque yo creo que lo que más caracteriza a Cristian es la humildad. Pero como te decía, el esfuerzo de las personas hay que reconocerlo y hay que valorarles también cómo se cualifican para prestar ese servicio tan bello a toda esta comunidad. Permítame, Cristian, entonces antes de entrar en materia, compartir con nuestros televidentes lo siguiente. Y es que hoy queremos que ustedes interactúen mucho, demasiado con nosotros y lo pueden hacer a través de la siguiente forma. Se pueden comunicar al WhatsApp de la emisora La Voz de la Unión. El número es 314-696-7398. Y vamos a habilitar un número solamente por esta noche. Acá lo tengo también para recibir el WhatsApp de ustedes, sus comunicaciones al 320-839-0335. Y también se pueden comunicar al 556-0575, que desde la emisora estarán recibiendo sus aportes, sus preguntas, sus saludos y nos lo retornan acá para irlos compartiendo a medida que desarrollemos el tema y lógicamente también a través del chat de nuestro Facebook. Allí nos saludan, se pueden ir comunicando y vamos a hacer entonces esta interacción entre todos. Bueno, Cristian, entonces entremos en materia. Yo dije que no iba a hablar mucho, pero vea, a veces no se puede. Estamos viviendo, o siempre la humanidad ha vivido ese momento de shock, de pérdida. Entonces empecemos hablando qué es el duelo o cómo se puede definir el duelo. Claro que sí, Padre. Bueno, muy bien. Pues para hablar del duelo hay que tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, que la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor, ¿cierto? Y es el dolor que se experimenta ante una pérdida. Desde la psicología podríamos decir que desde que nacemos estamos elaborando duelos, ¿cierto? Es decir, nacemos y experimentamos la pérdida de ese bienestar, decía Freud, en el cual nos encontramos en el vientre de nuestra madre, donde estábamos calorositos, donde estábamos en una pasividad, en una tranquilidad, el alimento llegaba y nacemos, entonces empezamos a establecer duelos cuando luego de pronto mamá no está todo el tiempo, entonces sentir esa ausencia. Hoy por hoy una realidad muy triste y es que Latinoamérica es el continente no del desmadre, sino del despadre. Entonces tantos chicos, tantas personas que crecen sin el padre desde pequeños ya empiezan a hacer duelos. Cuando teníamos algo y lo perdíamos, quizás aquel osito Teddy, aquel triciclo, y vamos creciendo y nos vamos exponiendo a una cantidad de pérdidas, vamos perdiendo amigos. Esta semana visitaba precisamente una familia en La Ceja que es de la Unión y pues ante el fallecimiento de su esposo y abuelo, pues hablábamos un poco en torno a este tema de la muerte, ¿cierto? Y es que nunca estamos preparados para esta, ¿cierto? Es muy común escuchar en las parroquias, ay, cómo se murió de joven, ¿cuántos años tenía? 98, ¿cierto? Porque quizás Estaba prácticamente entera. estaba comenzando la vida, pero la Sí. vida eterna, decimos muchas veces. Y desde allí, entonces, porque es que nunca estamos preparados, pero entonces siempre estamos expuestos a pérdidas, seres queridos, y lo que iba a nombrar de esta experiencia con esta familia cercana es que, pues paradójicamente, casi que en toda familia, donde muere un ser querido, están haciendo otro ser querido. Entonces, es como la vida y el ciclo de la vida, y Dios nos va llevando también a esa compensación y a reconocer que la vida es cíclica, ¿cierto? Que todo tiene un comienzo y que todo tiene un final, pero el problema es que nunca nos habituamos a las pérdidas y entonces hay una palabra aquí clave y es precisamente la palabra apego, ¿cierto? El tema de los duelos es que cuando se muere un ser querido, en este caso, uno no llora tanto porque el que se murió, uno llora es por la falta que nos va a hacer a los que nos quedamos, porque yo Sí. estoy seguro y todos nuestros oyentes y quienes nos acompañan en las redes, yo sé que desde el punto de vista de la fe sabemos que están mucho mejor al otro lado,
pero lloramos es por la falta que nos hacen, por lo que no hicimos por ellos, por lo que no los aprovechamos, por lo que no los disfrutamos. Entonces, aquí también hay un elemento importante que quiero poner en consideración en esta temática, porque cuando preparábamos este programa, hablando con el padre Eduardo, yo le decía, padre, es que hay muchos duelos, no solamente el de un ser querido que muere, hay muchos duelos en la actualidad, en medio de la pandemia, mucha gente ha perdido el trabajo y no solamente perder el trabajo, se pierde la estabilidad económica y tras la estabilidad económica viene entonces el hambre y tras el hambre viene el malestar y vienen los conflictos, esa famosa frase que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es muy real. Entonces estamos viviendo unas situaciones de grandes pérdidas, entonces en la parte laboral, en la parte económica. Los niños hoy es una situación que no nos hemos detenido a mirar bien, pero si para nosotros los grandes ha sido difícil adaptarnos a estar encerrados, imaginémonos los niños y a veces hoy por hoy, si miramos también un poco algo que nosotros veíamos en la universidad, que era la psicología urbanística, pues no es lo mismo yo estar en el campo y me dicen enciérrese y yo puedo correr por el campo verde de mi casa a la parte urbanística hoy por hoy, que son apartamentos donde uno tiene que entrar de lado, Sí. apartamentos donde uno clava una puntilla y sale al lado del vecino, ¿sí? Sí, Hoy señor. por hoy, estos días veía unos amigos ahí compartiendo algo en las redes, pues, como un poco de lo que se vio hoy en las nuevas formas y dinámicas de vida en apartamentos y edificios grandes donde todo se escucha, donde no hay intimidad, Oh, donde, sí. donde se violentan los espacios. Pero entonces todo esto, los niños han estado viviendo esta situación y no les hemos preguntado, y es más, hay niños que ni siquiera saben en qué consiste todo esto que está pasando, entonces no hay diálogo, no hay comprensión, el tema económico que ya lo mencionaba, cuántas personas que de pronto, y es muy común hoy por hoy, yo que estoy en la Universidad Católica de Oriente, pues es una universidad regional, entonces uno se enamoraba de una muchacha de Río Negro y el de Sonsón se enamoraba de una de Marinilla. Y en medio de todo esto, pues tuvo que haber un distanciamiento también de ese ser querido y yo me he dado cuenta de muchas relaciones que se han acabado en medio de todo esto. Sí. Entonces, todo esto ha generado también una sensación de angustia, una sensación también, como decía ahorita, de dolor, de tristeza por perder algo que creía mío. Y aquí hay un error también en nuestra existencia y es creernos dueños de las cosas, es creernos dueños y amos del tiempo y de la vida. Y que aquí desde la parte espiritual sí quiero hacer un llamado de atención a las personas que nos acompañan y es el tiempo es de Dios. Entonces vivimos postergando muchas cosas y eso es un duelo que muchas personas han tenido que elaborar en medio de todo esto y es el duelo de que algún día iba a ir a San Andrés, el duelo de que algún día iba a viajar, el duelo de que algún día me iba a dar el gustico de comprarme el carro o cambiar quizás por uno mejor, fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Entonces, podríamos decir que aquí hay un elemento importante, padre, y que ahorita de pronto menciono algunas cositas de un libro que estoy terminando que se va a llamar Psicopíldoras, que Sí. el primer artículo que coloqué en el libro se llama Una coma, ¿cierto? ¿Y qué es una coma? Una coma, ¿para qué nos sirve? Para hacer una pausa. Y el problema es que hoy vivimos demasiado acelerados. Entonces, decía un escritor que la vida es algo que nos sucede mientras estamos ocupados en otras cosas. Entonces, la vida va pasando por nuestra espalda y cuando menos pensamos, y yo cuando llegué a los 60, y A yo los cuando... 40, mijo, a los 40. No, no, pues, pero por ponerle En sentido. este caso. En mi caso también, padre, estamos cuarentones. Ok. Entonces, desde allí, de alguna otra forma, sí, llega uno a un estadio de la vida y uno dice, ¿y cuándo llegué aquí tan rápido? Entonces, vivimos también, padre, duelos de etapas. Y uno dice, pero Jesús, ¿cuándo se me fue la niñez? ¿Cuándo se me fue la Oh, sí. juventud? ¿Cuándo se me fue la vida o cuándo se me fue este ser querido? Entonces, hoy por hoy vivimos una cantidad de duelos y hay una cuestión importante que resaltan algunos autores, entre ellos les recomiendo mucho a las personas que de pronto están viviendo algún duelo, leer un libro de Elizabeth Kubler que se llama La Rueda de la Vida, ¿cierto? Y tiene otro muy hermoso que se llama Sobre la muerte y los moribundos, donde ella nos plantea lo más natural de la vida es la muerte, ¿cierto? Es decir, la única certeza, decía un autor en psicología que se llama Eric Fromm, la única certeza que Sí. tenemos cuando nacemos es vamos a morir.
De resto no tenemos certeza si vamos a tener a los papás, si vamos a tener fortuna, si vamos a ser apuestos, si vamos a ser feos, si vamos a tener ciertas cosas. No. Pero desde allí, entonces hay que asumir que la muerte es un proceso natural y que por lo tanto también el duelo no es un estado, sino que es un proceso, ¿cierto? Es una etapa que hay que vivir y que hay que asumir también en la vida, porque es que estamos en una cultura también, y ahí yo como padre, como esposo, como ser humano también cometo ese error, y es que a veces no dejamos que las personas expresen los sentimientos, ¿cierto? Ujú. Entonces alguien está triste porque perdió un ser querido, quiere llorar, ¡ah! No sea bobo, no llore, ya, déjenlo ir, suéltelo. Y entonces negamos la vivencia de la emoción y de la experiencia y no comprendemos algo muy bonito que yo he comprendido en todos estos años de bagaje en la psicología, y es, para que haya sanación, la emoción tiene que pasar por el cuerpo. Y la emoción por el cuerpo es, estoy triste, tengo que llorar, estoy enojado, tengo que empuñar los puños, valga la redundancia, gritar. Pero no le tengo que pegar a alguien, ¿o sí? No, 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 no. Estamos promoviendo una campaña, padre, en que las casas hayan unos bultos de esos de boxeo para que la gente pueda canalizar ahí sus tensiones y así disminuyamos un problema muy real en la actualidad, y es la violencia intrafamiliar, que es otro Sí, tema, padre, que si quiere más adelante me invita. Pero una gracias. cosa que se disparó también en medio de toda esta pandemia fue la violencia intrafamiliar, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que vuelvo nuevamente, el problema no es perder un ser querido, el problema no es que nos duela, el problema es qué hacemos con el dolor. Y ahí entonces estamos viendo un problema muy bonito que en la psicología se llama la cartografía emocional. Lo que no se expresa en el cuerpo, lo que no se expresa con palabras, lo que no se dice, entonces se manifiesta en el cuerpo. Entonces, por eso necesitamos que las personas hablen de sus sentimientos, dicen algunos autores. Hay que reconocer los sentimientos que se dan en el duelo, la tristeza, la rabia, la irritabilidad, la culpa, que es muy común, ¿cierto? Y yo por qué no lo llevé a pasear más, y yo por qué no me despedí, y esa noche no le di un abrazo. O sea, de pequeñas cosas, Ujú. las personas no elaboran bien el duelo, la ansiedad, la soledad, el cansancio, el shock. Hay personas que quedan como una semana como yo creo que todo esto fue un Sí. sueño, no se pudo haber ido. Y eso hablaba precisamente ayer, martes, hablaba con un amigo pues de la familia que visitaba en la CEG, y me decía, es que mi papá 2 días antes no lo dejaron ver, que porque tenía que ir a cuidados intensivos, y Ujú. por el tema de la pandemia no lo pudimos ver, y nuestro gran dolor era pues cómo se habrá ido sintiéndose solo, ¿cierto? Que es un tema que ahorita voy a profundizar, Sí. pero que de alguna otra forma existen maneras también más profundas, más trascendentales de hacer esa compañía. Padre, lo veo ahí Así como es. No, con no, no. inquietud. Sí, estoy que me hablo porque es que esto está de verdad muy bueno, pero permítame antes, a la gente que nos está escuchando, las personitas, los invitamos a interactuar, a que se hagan presentes ahí. Queremos saber quiénes nos están escuchando. Recuerden que el chat del Facebook está abierto, ahí están viendo las líneas telefónicas en el televisor, pero los de la emisora seguramente no. La repito, 314-696-7398. 556-0575 y 320-839-0335. Y permítame, Cristian, antes de continuar con el tema, un saludo bien especial a Pilar N. Giraldo. Muy buenas noches, qué excelente tema, porque todos pasamos por momentos tan difíciles en esta pandemia. Un fuerte abrazo. Felicidades por cada programa, porque en cada programa nos entregan en temas tan importantes que nos ayudan demasiado. Entonces, ahí ya van apareciendo nuestros queridos televidentes. Bueno, Cristian, ay, es que, mejor dicho, de verdad que este tema es sumamente importante y es extenso, y a veces es difícil como un poco tratar como de hacer ese compendio, pero tú ahorita estabas mencionando como esos tipos de duelo, que esos tipos de duelo podríamos como profundizar un poco más, como qué tipos de duelo existen. Claro que sí, pero antes que quisiera terminar una idea un poco de Sí, lo que venimos hablando, de las formas como se manifiesta entonces el dolor en el ser humano, y entonces venía diciendo que el tema de los sentimientos, en segundo lugar el tema de las sensaciones físicas, ¿cierto? Es decir, vea qué bonito, es que el cuerpo habla tan armónicamente
porque muchas veces lo que se siente o lo que nos duele en el cuerpo tiene que ver un poco con el conflicto que estamos viviendo. Entonces, así como cuando uno dice que está enamorado y se siente mariposas en el estómago, también en el estómago es donde experimentamos las experiencias no resueltas. Entonces es muy común que cuando una persona no elabora un duelo empieza a sentir molestias gástricas, que la persona le cueste tragar. ¿Por qué? Porque no se traga esa realidad, no está digiriendo la realidad. Ujú. El tema de que a veces empieza a sufrir de la presión precisamente por toda esa carga que siente en su vida. Muchos empiezan también a tener debilidad muscular y es muy común, por ejemplo, cuando una pareja que lleva muchos años de casada y le falta el viejito o la viejita, que la viejita se empieza a deteriorar físicamente porque se le fue su soporte anímico, Ujú. espiritual, emocional. Otro elemento importante en los duelos son las cogniciones, ¿cierto? Que ya vamos a profundizar en algunos de ellos, pero entonces es la confusión, esto sí será real, será que lo soñé, la pérdida de la atención, las rumiaciones, o sea, la persona se queda pensando, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me lo quitó. Entonces, Sí. empieza muchas veces a darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto. El tema de las alteraciones perceptivas también ocurre en muchos casos. Es muy común, por ejemplo, en países y en lugares como Haití, que las personas pues están acostumbradas, y esto pues desde la psiquiatría se explica mucho desde la imaginación y lo que llamamos las alucinaciones, que las personas ven mucho a sus muertos como una forma Ujú. de sentir que están ahí, pero entonces las personas también a veces empiezan a tener alteraciones perceptivas y es muy común escuchar, y dígame si no, padre, en nuestros entornos, ay, mi papá estaba en la clínica, se murió a las 3 y yo a las 3:05 sentí que me jalaron la cobija. Así ¿Cierto? es. Ajá. Yo sentí unos pasos en el corredor, yo vi El famoso deshacer los pasos. o vi una mariposa negra el mismo día que murió, ¿cierto? Bueno, Mm. hay muchas creencias que van muy poco con el tema de las personas, pero que también eso tiene una lógica también un poco en ocasiones con relación a un concepto que en psicología se llama la sincronicidad. Sí. Bueno, y también entonces algunas conductas que se dan aquí, que es entonces, por ejemplo, hay personas que empiezan a tener alteraciones del sueño, empiezan a evitar lugares y situaciones, que aquí ahorita vamos a dar algunas recomendaciones porque, claro, él se fue y cada vez que entró a la pieza lo recuerdo porque es que él se sentaba ahí, él cogía ese rosario, este es el vaso en el que él tomaba, entonces todo es una recordación y muchas veces no permite que haya una buena elaboración del duelo, entonces esto puede pasar esa conducta evitativa, el tema del llanto, ¿cierto? Hay personas, y hay que tener cuidado, miren, y una recomendación a menos de, este año he podido acompañar muchas personas en temas de duelo, sobre todo adolescentes, Sí. y me preocupa mucho, es que a veces el más callado es el que más sufre. Entonces, a uno como psicólogo le traen, vea que le traje la niña, que es que la niña no come, la niña llora todo el día, pero la otra que era la que más quería el papá, como siempre fue la que tenía que mostrarse fuerte, entonces no llora, pero se va guardando ese dolor y tarde que temprano, ¡pum!, se enferma, se descompensa. Y entonces hay que tener cuidado porque cada uno elabora el duelo a su propio ritmo, cada uno lo elabora de maneras diferentes. Bueno, padre, después de este paréntesis, entonces, ahora sí vamos un poco con los diferentes tipos, ¿cierto? De Sí. duelos que usted mencionaba ahorita, que desde muchos autores se hablan de las diferentes formas como las personas viven el duelo. Por ejemplo, la cuestión aquí es si la persona vive el duelo como víctima o como protagonista, ¿cierto? El que lo asume como víctima, entonces asume una posición pasiva. Es que él me dejó, es que él no se despidió, es que, cierto, o volviendo al tema que hablamos ahorita, los duelos también en relación a aspectos que nos ha llevado la pandemia, como la pérdida de un ser, perdón, la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, entre otros. Entonces muchas veces hay personas que siempre asumen es la responsabilidad afuera. Es que la culpa es, como dice el libro, la culpa es de la vaca, y Sí. entonces vamos poniendo esa responsabilidad afuera y no asumimos nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo estoy viviendo yo mi propio proceso de duelo? Y cómo no me quedo en una actitud pasiva, porque aquí sí quiero hacer un llamado a todas las personas que nos acompañan, y es el mejor amigo de la depresión es la quietud.
¿Y qué es lo que pasa con muchas personas cuando están viviendo un duelo? Que se acuestan en la cama, no salen de la pieza o del sofá, se ponen a comer chocolate, tienen una vida sedentaria y claro, se enferman. Claro, dejan de tener vida. Es que, qué pesar, y ojo, que en las familias también, una invitación a los papás, padres, hay un fenómeno en la Sí. actualidad que se llama los adultecentes. Es decir, papás que siguen sosteniendo hasta los 40, 50, 60 años a sus hijos que se convierten en parásitos, que no hacen nada por la vida, no hacen nada por su propio proyecto. Hace algunos días me decía un compañero de la ceja, decía, ay, no es como el Hotel Mamá. Cuando mi, Sí, cuando mi mamá se muera, ahí sí me consigo una pareja. Como quien dice, cuando se me muera la esclava, ahí sí me consigo tengo otra. que buscar otra. Ajá. Es- Entonces, cuidado, porque hay papás que están echando a perder a sus hijos y los echan a perder porque no les implican responsabilidades, no les implican compromisos y no les corren la butaca para que hagan algo por la vida. Entonces también, y ¿sabes por qué ocurre eso, padre? Porque los papás no quieren elaborar el duelo de que el hijo se vaya, ay no, el niño, cómo lo queremos, cómo lo adoramos. Entonces también mire que el temor a elaborar un duelo puede llevar a un enquilosamiento, a una, podríamos decir, a un estancamiento en las Ujú. etapas y las fases que los hijos deben de vivir, ¿cierto? Entonces, mencionando algunos tipos de duelo padre, entonces, con relación a la pregunta, entonces, está el duelo crónico, mejor dicho, el que quiere que lo entierren con el muerto, el que ya, mejor dicho, no, qué dolor, qué tristeza, el que, el que de alguna otra forma está muy apegado, el que no acepta la realidad, el que no acepta que ya se fue, el que no acepta que esta relación ya terminó, el que no acepta que el trabajo no pudo ser, el que no mira, como dicen por ahí un dicho, se queda mirando la puerta que se cerró y no mira las otras puertas que se abren. Que se abre. Y hay una expresión aquí muy bonita del cantante Alejandro Sáenz que dice, lo mejor que podemos hacer por los que han muerto es vivir. ¿Quiere usted honrar a las personas que se han ido o a las cosas que no han podido ser o no han pasado? Viva, entréguese a la vida, como dice la canción, vive, vive intensamente y luchando, lo conseguirás. Pero aquí hay una condición muy Ujú. bonita, que es la lucha. Está el duelo anticipado, hay gente que también es todo el tiempo, ¿cierto? Como vuelvo nuevamente al caso de las mamás, ay, Sí. cuando, qué pesar es que cuando este muchachito se me vaya, por eso tengo que alcahuetearle todo lo que quiera ahora. Las personas que sin morirse el papá y ya están repartiendo la herencia, las personas que sin casarse ya están haciendo capitulaciones, como quien dice, es muy probable que esto fracase. Sí. Entonces, las actitudes y las disposiciones de las personas son muy, muy complejas e inciden mucho en las realidades. Entonces, el duelo anticipado muchas veces hace que las personas como que no vivan la etapa o el momento, sino que ya hayan vivido por adelantado la situación. Y hay duelos también complicados, que es de pronto donde el doliente quedó detenido o con una excesiva duración en algunas etapas del proceso. ¿Cierto? Es decir, entonces, cuando de pronto la persona no puede recordar a ese ser querido. Mire, hay una cuestión muy bonita, padre, que es que lo que le digo, la sabiduría organísmica es muy bonita de la persona humana en esa forma integral y holística en que Dios la creó. Y es que es muy común también que uno ve que hay personas que sufren de la memoria o empiezan a sufrir de Alzheimer porque es que quieren olvidar algo, algo que no aceptaron de su historia, algo que no quisieron asumir en su proceso. Entonces, miren que muchas veces lo que les decía ahorita desde la cartografía emocional, a veces hay enfermedades y situaciones que vivimos desde la parte orgánica o médica que tienen relación con realidades de nuestra vida anímica y psicológica. Ay, bueno, mira, yo creo que vale la pena comentarle a todos nuestros televidentes. Este programa es que está tan interesante y hay que digerirlo muy despacio, que les cuento que ahí queda subido en el Facebook de nuestra parroquia y también en mi canal lo pueden ustedes mirar, Eduardo Sacerdote. Yo ahí siempre dejamos esos temas para que lo retomemos, tomemos nota, porque yo estoy aquí como loco con ganas de tomar nota, apuntes, pero aquí revisando, bueno, el Facebook, porque de verdad que esto es muy interesante y a todos nosotros nos brinda demasiadas herramientas, no solo para aplicarlas a nuestra vida, sino en este caso
nosotros que tenemos que ver tanto con estas elaboraciones del duelo, con el diálogo espiritual, con nuestra comunidad, con las personas que realmente sufren demasiado en este tiempo, que nos brinda todas estas herramientas para poder iluminarles de una u otra manera esta situación. Entonces, permítame, Cristian, antes de pasar a la siguiente pregunta, algunos saludos. A Diana María García. Bueno, y hago una aclaración. Muchas personas nos están preguntando aquí por el Facebook, nos están haciendo preguntas, pero vamos a tratar digamos, al final, ¿sí? Sí, que nos quede de la exposición, porque seguro estas preguntas muchas se van a ir dando la respuesta a medida que se desarrolle el tema. Al final la retomamos, si es necesario. Voy a dar los saludos. Diana María García, buenas noches, mil gracias por el tema tan sensible y actual, pero muy difícil de asumir y aceptar, es verdad. Bueno, Nancy Yolima López nos hace una pregunta que se repite, la repite Pilar, al final las vamos a formular para que las compartamos entre todos. Hilda Juliet Bedoya Chica, buenas noches, qué gran tema el que nos traen para este programa. Me alegra mucho, profe, volverlo a escuchar y verlo siempre tan apasionado en su profesión, como cada vez lo hiciste en cada clase de autoformación. Un abrazo. Víctor Jaime Palacio Muñoz, hola, buenas noches. Bueno, y también María Eugenia Giraldo, felicitaciones por tan maravilloso programa, bendiciones. Y Andrea Álvarez Ciro, buenas noches, los felicito por el programa, está muy interesante, nunca me lo pierdo, nos estaban haciendo mucha falta los días que lo suspendieron. Para opinar sobre el tema, yo hace poco perdí un familiar y me dolió mucho, pero más me duele ver al papá y a la mamá en la angustia en que se encuentran. Chao, feliz noche, atentamente la familia Álvarez Ciro. Nosotros esto lo convertimos en oración, pero también, por eso es válido estas herramientas que queremos brindar también en esta noche para que ustedes lo tengan presente. Bueno, Cristian, en tu primera intervención mencionabas esas etapas del duelo que yo creo que todos nosotros las hemos visto desde esos principios psicológicos que compartimos en la formación. Compartámosla con nuestra comunidad. Claro que sí. Las etapas del duelo, entonces, han sido planteadas desde diferentes autores. Yo me voy a basar un poquito más en las que han sido retomadas por Elizabeth Kubler. Y pues yo creo que lo importante es saber vivir bien cada etapa, ¿cierto? Y cuando decimos que las etapas del duelo es que son como las fases que ocurren regularmente cuando una persona está tratando precisamente de superar una pérdida, como dijimos ahorita. Y que ahora sí nos vamos a enfocar un poquito en esas pérdidas afectivas y en esas pérdidas de un ser querido y en medio también de unas particularidades como en la actualidad, donde muchas veces se llevan un familiar, de pronto le diagnostican coronavirus y desde allí entonces ya no volvemos a verlo, no volvemos a despedirnos. Entonces la primera etapa es la negación, ¿cierto? La negación, dice Elizabeth Kubler, tiene que ver entonces cuando la persona recibe la noticia de que ese ser querido ya no está. Entonces la persona lo primero que dice, no, no puede ser cierto, se equivocaron, llamaron a la persona equivocada, tengo que estar soñando, como que la persona se le nubla la mente, como que la persona no puede aceptar esa situación y que es la primera etapa normal, porque también, de alguna otra forma, dice esta conducta también la tienen las personas a quien se les negó la verdad y que poco a poco la fueron descubriendo. Y aquí sí quiero hacer un énfasis especial. La verdad es el mejor camino. Y cuando decimos que la verdad es el mejor camino, es que muchas veces hay una mamá que muere el abuelo o el esposo y le dice al niño, no, papá se fue de viaje. El abuelo se fue de viaje, ¿cierto? Y no son capaces de explicarle la realidad de la muerte. No, papá murió. ¿Qué es morir? Entonces ya se le trata de explicar desde la capacidad del niño. A la señora que ha vivido toda su vida con su esposo y se lo llevan para el hospital y entonces no, mejor dicho, ella le va a dar un yello, decimos coloquialmente, entonces no le contamos, ¿cierto? Y a veces hasta hay familias que dopan o drogan a esa persona como para que no se vaya a dar cuenta y entonces la persona no se da cuenta de la situación. Cuando hay hijos o familiares en el extranjero, ay no, qué pesar, para que no sufran, no le contemos.
y no dejamos que la persona pueda vivir su propia experiencia. Entonces hay que tener cuidado porque esta negación, Cristian, sí, padre, sí, qué pena, qué pena. Lo que pasa es que ese ejemplo que tú pones es muy común e incluso muy cercano a nosotros, de personas que, pues de los esposos que han vivido toda la vida juntos, se llevan el esposo y fallece, y de repente la señora queda ahí, ella pregunta por el esposo, pero no se atreven a decirle, también por miedo a perderla a ella, porque está muy enfermita y los hijos se ven ahí. Entonces tú nos dices, el mejor camino, siempre la verdad. así es, padre. Ok. Y ocurrió en una familia cercana que entonces el esposo estaba muriendo y la esposa tenía Alzheimer. Entonces los hijos dijeron, no, qué pesar de mi mamá se muere donde sepa que papá ya no está. Y entonces la trataban como si fuera una bobita. Ajá. Y ella ahí parando oreja, escuchando todo, hasta que ella le dijo, mijo, no me digan mentiras, yo ya sé que su papá no está, que su papá murió, y tranquilos que yo soy capaz de afrontar esto, ¿cierto? Entonces a veces dudamos y desconfiamos también de los recursos de las otras personas. Entonces lo que pasa también mucho en la psicología del niño, que cuando le decimos, yo hago las cosas por usted, le estamos diciendo, usted no es capaz. Y no nos damos cuenta, y yo creo que a todos nos ha pasado en la familia, que uno dice, ay no, donde falte mi papá, mi hermanita, que es la más sensible, mejor dicho, se muere, y resulta que esa hermanita sensible elabora el duelo tranquila. Y el que era frío, el que no decía nada y todo eso, mejor dicho, rompe en llanto, se deprime, se encierra. Sí. Entonces lo que les digo, hay que tener miedo es al que no expresa. Y ahorita vamos a hablar eso que ahorita vi como una de las Sí. preguntas un poco de cómo saber cuándo es un duelo y cuándo es una depresión. Y vamos a ver que tiene pues como unas fases. Pero entonces siempre lo inicial es la resistencia. La persona entonces va a necesitar un proceso y como decía ahorita, cada uno lo puede vivir de diferente manera. Algunos pueden hacerlo más rápido, otros pueden hacerlo más lento, pero hay que respetar al que se demore más, ¿cierto? Hay que tenerle más paciencia. Segunda etapa se llama la etapa de la rabia, del enojo. Es la etapa entonces donde la persona empieza a sentir ira, resentimiento, y por qué mi papá, y es que esos médicos no sirvieron, y es que este sistema de salud, y por qué yo, y por qué a mí, ¿cierto? Y desde allí, Ajá. entonces, la persona puede caer en un gran enojo y una gran ira, que hay que tener cuidado porque en ese estado la persona puede hacer daño a otra persona, puede hacerse daño a sí misma. Entonces hay que saber canalizar esta ira y cómo la canalizamos adecuadamente, llorando, cómo la canalizamos adecuadamente, hablando de esa rabia que sentimos. Una vez con un paciente me pareció muy bonito porque tenía mucha rabia, entonces él hablaba de ese tema y se ponía así colorado y empuñaba las manos hasta que yo le dije, hable de eso, háblelo, sáquelo, dígalo, dígale a esa persona que está muy enojada con ella y mejor dicho, por allá por una silla. Y yo dije, ay Jesús, me va a derrumbar el consultorio. Sí. Pero desde ahí esa persona fue muy terapéutico porque pudo sacar afuera ese enojo que sentía adentro, ¿cierto? Entonces, Ujú. es un poquito saber canalizarlo. Dice aquí que las visitas también pueden ser un objeto de enojo y maltrato muchas veces. Por favor, amigos, amigas que nos escuchan, es muy importante y muy bueno visitar, ¿cierto? A la familia que ha perdido un ser querido, a la persona que está pasando una situación difícil, pero hagámoslo con caridad, no con morbo y no con destrucción. Dígame, padre, cuántas veces ah, llega una visita imprudente a poner el dedo en la llaga. Ujú. Entonces los comentarios y, y, y a veces, sí, de pronto un comentario destructivo, una palabra que puede generar daño en la esposa, en los hijos. Entonces yo creo que a veces lo más importante es acompañar, a veces ni siquiera es necesario decir nada, ¿cierto? Pero hay que ser prudentes porque es que muchas veces, supongamos, algunos casos que ocurren, por ejemplo, como un suicidio, ¿cierto? Entonces todo el mundo, ¿y qué pasó? ¿Y cómo se ahorcó? ¿Y cómo le quedó la lengua? ¿Y cómo se le salieron los Ah, ojos? sí. ¿Cierto? Entonces eso genera también un dolor y un tocar la herida en las personas que hay que ser muy cuidadosos porque si no la persona entonces puede explotar, la persona puede sentir más dolor, más culpa,
más claro. vergüenza. Hace algunos días me decía bellamente una paciente que perdió su padre, que el cual se quitó la vida. Ella me decía, bueno, está bien, digamos que no se mató por mi culpa, pero doctor, ¿yo por qué no fui un motivo para que él se quedara? Entonces, Ujú. con esa frase me desgarraba, ¿cierto? Porque es verdad, ella se sentía y decía, bueno, ¿yo qué hice para que papá tuviera motivos para vivir, para estar bien? Entonces, pero, ¿cuál es la cuestión acá? La culpa que se maneja. Entonces ahí hay que sacar esa culpa y que la recomendación y la invitación es busquemos ayuda, una ayuda espiritual, una ayuda psicológica, pero no de una vez, no, es un proceso para ir sacando poco a poco esas situaciones y poder ir elaborando bien el duelo. Una, Doctor, entonces recopilemos. Llevamos dos, negación, el enfado. Vamos a la ya. tercera y yo creo que con esa tercera damos respuesta a la pregunta que usted alcanzó a mirar por ahí, que le alcanzaron a poner, porque se repite. ¿Cómo hacer para que ese duelo no llegue a esa tercera etapa que es la depresión? Ujú. Bueno, pues la tercera etapa va a estar muy enfocada, algunos la llaman la del regateo, ¿cierto? Ujú, Y dice acá, es muchas veces como tratar de negociar, ¿cierto? Si, ¿será que si yo hubiese cambiado de vida, él hubiera vivido más tiempo? ¿Será que si yo hubiera hecho esto, lo hubiera salvado? ¿Será? Y aquí entonces entra una particularidad en medio de la pandemia y es cuando nosotros los más jóvenes de una forma irresponsable salimos, no nos protegemos bien, no tenemos las normas de protección y un hijo lleva la enfermedad al hogar, pero el hijo se alivia, pero el papá se muere. ¿Cierto? Entonces, ahí viene precisamente este tipo de sentimientos donde, ¿y si yo no hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera actuado de otra manera? Entonces, desde ahí, de alguna otra forma, las personas en esta etapa se sienten como en una incertidumbre. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si lo hubiéramos llevado donde este médico? ¿Y si le hubiéramos dado este remedio? ¿Y si no hubiéramos, por ejemplo, hoy por hoy muchas personas viven o tienen el coronavirus, pero no van a los hospitales y no los reportan porque les da miedo que se muera ese ser querido allá alejado, ¿cierto? Entonces, ahí en esta medida es un poco como esa etapa donde como que uno trata de negociar, pero como con la realidad, pero como que no ocurre. Entonces ahí viene un poco el tema que usted decía, padre, de la depresión, y es que cuando el duelo se está viviendo, uno va viviendo cada una de estas etapas, ¿cierto? Que ahí pasamos a la cuarta, que es la depresión. O sea, la depresión es solo una etapa de la elaboración del duelo ujú. más no la única etapa, porque cuando la gente se queda en esta etapa significa que no ha elaborado bien. Desde los manuales diagnósticos de los psicólogos y los psiquiatras, se dice que un duelo normal dura alrededor de un año. O sea, que es normal que un año yo llore, normal que un año todavía me siga afectando mucho, pero se espera que después de ese año no es que se me, ay, ya cumplí el año, ya se me olvidó, ya elaboré el duelo, no, Sí. pero que ya duela menos, que ya uno lo tenga más asimilado, que uno tenga una mayor aceptación, que vamos a ver que es la última etapa. Pero entonces el problema es cuando la persona se queda en la depresión, ¿cierto? Que sería la cuarta etapa. ¿Y qué es la depresión? Dice acá, cuando la persona ya de alguna otra forma se siente triste, cuando la persona tiene como esa sensación ya de la pérdida, porque es cierto, uno conforme pasan los días va sintiendo más el vacío que dejó ese padre, esa madre, ¿cierto? Y que no deja de ser difícil. Padre, vea, por ejemplo, en medio de toda esta pandemia este año, hay muchos hermanos sacerdotes que han perdido a sus papás y a sus mamás durante este tiempo, algunos muy cercanos, y que no deja de ser duro porque aunque uno tiene fe y uno confía en que están allá en la presencia de Dios, pues no deja de hacernos falta y no nos deja de doler de pronto no haber podido compartir o vivir ciertas cosas con ellos y demás, ¿cierto? Entonces la depresión es un poquito quedarse en esa etapa donde la persona entonces se queda quieta, donde la persona ya no quiere salir, donde la persona se queda en su sufrimiento, donde la persona se queda en esa posición de nadie me quiere, todos me odian.
que la persona se queda en que nadie me comprende, en que nadie sabe lo que yo siento, y entonces es como ese sentimiento como de enojo y quizás como que de enterrarse con el muerto, ¿cierto? Sí, De no querer vivir. Y hay que tener cuidado porque es verdad, cuando la persona va perdiendo ese amor y ese deseo por la vida, que por eso es muy común a veces que cuando se muere una persona, un esposo y una pareja que vivieron muchos años y el otro como que al tiempito inmediatamente también, entonces eso es automático. uno dice Sí, se la llevó, es precisamente porque la persona se entrega a esa tristeza y a ese ya como que no tengo un por qué vivir, y entonces la persona casi que sistemáticamente se deja morir, ¿cierto? Pierde esa motivación que es muy importante. Aquí debemos apuntar entonces porque nos faltan las recomendaciones, padre, y, y el tiempo se va agotando. sí, La quinta, señor. entonces, para que un duelo esté bien resuelto, es la aceptación. Y aplica para cada una de las situaciones y problemáticas que veníamos hablando. Entonces, la aceptación es precisamente saber que tenía que ocurrir, que tarde que temprano ese ser querido se iba a morir. La aceptación es, gracias Dios, no por todo lo que me ha hecho falta, sino por todo lo que pude compartir y disfrutarlo. Yo le decía Ujú. al amigo de esta familia de La Ceja, que su padre murió de 86 años. Yo le decía, usted lo disfrutó 30 años más que yo, mi papá murió de 58, el suyo de 86. Entonces no piense, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me lo quitó. Sí, Sino piense, piense que tuvo mucho más tiempo para disfrutarlo, piense en lo bueno, piense en lo que le dejó, piense y entonces ahí es precisamente donde la persona empieza a mirar las cosas desde una perspectiva de esperanza, ¿cierto? Desde una perspectiva de gracias a Dios no sufrió mucho, gracias a Dios tuvo la muerte del justo, gracias a Dios no se vio el que dijo que no le gustaría estar en un estado inconsciente, gracias a Dios disfrutó de la vida. Y eso me decía este amigo, me decía, es que vamos a sacar la Navidad y no porque no lo respetemos y porque no vivamos nuestro duelo, sí, nos duele, pero él amaba la Navidad y yo, ujú. excelente, es que el mejor regalo es poder vivir, ¿cierto? Y continuar, porque donde ellos están, ellos siguen acompañándonos. Y aquí de pronto se me viene a la mente, traigo a colación la película Coco, que es muy común, por Sí. ejemplo, en México, la veneración a los muertos, pues en el El 2 de sentido noviembre, ajá. de honrar a nuestros muertos y de decirles, nos alegramos que ustedes estén allá, lo recordamos para que sigan viviendo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero lo hacemos celebrando la vida, que es lo más bonito. Entonces, hay que llegar a esa aceptación, asumir las cosas y en todas las situaciones y problemáticas que vivimos en la actualidad frente al trabajo. Bueno, no pude seguir haciendo esto y ha sido muy bonito, padre, porque uno ve la gente cómo se reinventa, ¿cierto? Yo tengo amigos y amigas que descubrieron el chef que llevaban por dentro y les está yendo súper bien vendiendo sándwiches o vendiendo tacos. Otros se reinventaron y empezaron a hacer confecciones. Entonces, también la situación de aceptar la realidad nos lleva no a darle la espalda, porque hay una realidad también muy difícil y es lo que en psicología llamamos las conductas evitativas. La aceptación me lleva a ponerle el pecho a la situación. Esto pasó, pero aquí estoy yo para afrontarla. Y ahí descubro recursos míos como la autoconfianza, la fe. Es muy bonito, familias que de pronto ante la pérdida de un ser querido vuelven a recuperar la fe, la unidad. Entonces yo creo que es también encontrar no el por qué se fue, sino el para qué, ¿cierto? Y qué dejó en nosotros. Y aquí viene una palabra clave, Padre, desde la fe, y es la esperanza. Decía Dante Alighieri en la Divina Comedia, perder la esperanza es estar a las puertas del infierno. Entonces, Ok, bueno, padre, sí, sí. No, 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 verdad es que el ataje es la inspiración, no, pero interactuemos un momento. Giovanni Valencia Galvis, me imagino que es de recordación, nos dice que desde la palabra de Dios se nos ilumina también este tema. Y ahí vamos a poner una cita, si Ana me colabora en la pantalla para no leerla porque es un poco extensa, pero de verdad que apunta directamente a lo que estamos diciendo. Eclesiástico 38, 16, 23. Hombre, yo soy cura y no sabía que esa cita estaba ahí.
Me disculpan mi ignorancia teológica y bíblica. Entonces, Giovanni también dice, recordar también que el duelo, cuando es en una ocasión de suicidio, pues tiene un componente también muy fuerte y se actualiza mucho en el aniversario. Gladys Cecilia Patiño dice, muy buenas noches, muy interesante, gracias. Giovanni Valencia, saludos al teacher Cristian y al padre Jorge Eduardo Ríos Osorio. Y Milena López dice, gracias Cristian Duque por enseñarnos principalmente con tus acciones. Bueno, le tengo reto, Cristian, porque Ujú. el reto es eh, tratar de dar respuesta a esas dos interrogantes, lo que se titula como algunos tips para saber elaborar el duelo y cómo realizar ese duelo cuando no hubo tiempo de la despedida. Y yo creo que, ¿qué recomendaciones nos haces para sobrellevar el duelo? Ya resumir ahí, como en esas dos preguntas, apuntar a lo esencial. Ujú, claro que sí, padre. Pues bueno, yo pienso que de alguna otra forma el ser humano es un ser de rituales, ¿cierto? Nuestra iglesia está llena de simbolismos y de rituales que nos ayudan precisamente a hacer una transición entre el plano físico y el plano espiritual. Entonces, existen muchas formas a través de las cuales nosotros podemos despedirnos, podemos decirle adiós a esas personas que se fueron y que no alcanzamos a decirles cuánto las amábamos, cuánto las queríamos. Entonces, por ejemplo, un ritual que puede servir es, por ejemplo, reunirnos en familia, escribir esas cosas bonitas que dejó quizás ese abuelo, ese tío, ese familiar que partió y no le dijimos adiós y de una manera simbólica con velas, ¿cierto? Representar esa llama que se enciende en el cielo y quizás poner una caldera en la mitad de la sala o del espacio y ahí poner las carticas y los mensajes para ese abuelo y esa persona y luego quemarlas como una forma de que suban al cielo, como una oración. Entonces, escribir ayuda mucho. Otro rito puede ser también una expresión artística, ¿cierto? Decía Carl Jung que trascendemos a través del arte. Entonces una cosa puede ser una canción. Hay una canción, un vallenato muy famoso, recuerdo que Jaime Molí, Sí. ¿cierto? Que es, cuando el otro no está, ¿cómo lo honro yo? Lo puedo honrar a través de mi arte. ¿Cómo Ujú. lo puedo honrar? A través de mi vida. ¿Cómo lo puedo honrar? Siendo feliz. ¿Cómo lo puedo honrar? Muchas veces cumpliendo metas o sueños que esa persona no hizo, ¿cierto? Supongamos que alguien falleció la abuela y la abuela siempre quiso conocer el mar y no lo conoció, entonces quizás yo puedo, quizás también como un acto simbólico y de compensación, cumplir ese sueño y esa meta. En México, como les decía ahorita, es muy común también como un altarcito para los muertos, pero no ni para, pues, como Ujú. dijéramos, sí, no caer tampoco en la santería ni en este tipo de cosas, pero Sí. sí para honrarlos, como hacen también en países como China, recordarlos y desde la recordación hacer una oración, un Padre Nuestro por ellos, que ocurre mucho, que a veces soñamos con seres queridos que han fallecido y uno dice, debe estar pidiendo oración. Ujú. Entonces, uno le manda a celebrar una Eucaristía, uno le reza un Padre Nuestro. Entonces, a través de estos espacios simbólicos, eh, otra cuestión importante con los hijos, con la familia, con los nietos, para que lo recuerden, es quizás eso, poner una imagen, una foto familiar, mandar a hacer un cuadro donde también recordemos y honremos a ese ser querido. Y desde ahí precisamente, pues muchas veces sirve también hablarle, sirve Ujú. no caer en un estado de esquizofrenia, pero sí, en psicología lo hacemos a través de algo que se llama la silla vacía, que la silla vacía es que la persona pueda hablar y decirle todo eso. Y si usted era padre, las cosas bonitas que ocurren en esos duelos no resueltos y uno en psicoterapia los pone a hablarle a esa abuela que se fue, decirle abuela, yo quiero que usted se sienta orgullosa, abuela, no me alcancé a despedir, pero yo la amo, abuela, voy a luchar por ser esa nieta que usted quería. Y es tan bonito porque eso produce un cambio total en la persona. Entonces esa es la invitación. Eh, Algunos autores hablan entonces que en este tiempo es importante también conectarnos, reunirnos con la familia, ¿cierto? Y como decía ahorita, hablar de ese ser querido, rendirle un homenaje, ¿cierto? Contar las anécdotas,
nos da miedo hablar a veces de esos seres que partieron, Padre, y yo creo que no, yo creo que una forma también debe ser una buena elaboración es recordar sus anécdotas, es recordar lo que dejaron en nosotros, unirnos también en oración, que de la fe ayuda mucho cuando la gente en oración nos da fortaleza. Es importante incluir también a los niños en estos rituales, explicándoles la situación, qué fue lo que pasó, por qué no alcanzó a despedirse del abuelo. Hoy por hoy, padre, negamos la muerte porque anteriormente se hacían, no sé si usted recuerda que anteriormente un entierro duraba 2, 3 días. Hoy Sí. no, la persona se muere a las 10 de la mañana y a las 12 es el entierro. Entonces no alcanzamos también como a vivir esa ceremonia y ese proceso de aceptación, de decirle adiós a la parte física y material de esta persona que sabemos que comienza una nueva vida espiritual, ¿cierto? En el más allá. Pero entonces es importante no evadir este tipo de cosas, promover mucho el autocuidado también. Es muy común a veces que cuando un ser falta, a veces algunos miembros de la casa se descuidan o a veces algunos intentan también hacerse daño. Entonces, no, practicar mucho el autocuidado. Y bueno, y también por último, para terminar, para que sé que el tiempo se nos fue, pues permitirse un tiempo para sanar. Permitirse un tiempo para sanar es una invitación, Padre, que a veces estamos demasiado acelerados, estamos demasiado ocupados y no digerimos las cosas, ¿cierto? Digerir las cosas es, quizás a veces necesitamos pedir un permiso especial, eh, Ujú. días en la casa, estar unos días quizás si vivía en el campo, en la casa de mi papá. Es muy bonito también, Padre, cerrar cosas porque hay muchas familias y personas que son apegadas y llevan 15 años que murió el abuelo o conozco una persona que se le murió una hija y la habitación sigue estando igual. Entonces, no, es aceptar que ya no está, es simbólicamente cerrar ese proceso, los vamos a recordar, pero ya no está y hay que darle ese espacio y esa cabida a otras personas. Entonces es bueno quizás a veces desapegarnos de cosas que de pronto constantemente nos lo recuerden o nos afecten, quizás reubicar las cosas en la habitación, llorar es muy bueno para el alma, orar también, ponerlos mucho en manos de Dios es fundamental como esa experiencia de irlo soltando, de irlos dejando ir, porque de alguna otra forma a veces ese apego nuestro es el que hace que ellos como que no descansen tranquilos, que a veces los amarramos. Entonces yo creo que es también respetar que hay un tiempo, respetar el tiempo de cada persona y de alguna manera buscar de una forma simbólica poder decirle adiós, poderle decir gracias y así asumir la realidad. Hombre, qué bien, qué bien. Yo creo que esto nos hacía mucha, demasiada falta, este tema a todos nosotros. O sea, yo creo que no hay persona en este momento que no le haya tocado vivir la pérdida de un ser querido ahora, este año, y víctima del COVID, independientemente de esto. Pero de verdad que llena el alma de deseo de seguir viviendo. Bueno, tengo dos preguntas, la rifa y terminamos con la canción. ¿Listo? Sí, padre. Preguntas complicadas para respuestas cortas. La primera, siempre me la he preguntado. ¿Qué decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido o no decirle nada? Excelente, padre. Pues yo creo que uno tiene que procurar hacer algo consciente y algo certero. ¿Cuál es la famosa expresión que utiliza la gente? Lo siento. No, eso es falso. Uno no siente lo que el otro está sintiendo, ¿cierto? Yo pienso que lo adecuado sería más bien, te acompaño en estos momentos de dolor y le pido a Dios fortaleza, ¿cierto? Es decir, no me estoy responsabilizando yo ni lo estoy responsabilizando a él, sino que le estoy tendiendo una mano y le estoy dando una palabra de consuelo. Eso de empezar a decirle una cantidad de cosas y, ay, no, vea que todos estaba muy viejita y chochita y todo eso, a veces desconsuela más a la persona. ¿Listo? Sí, ok, muy bien, listo. Y segunda y última, mm, a ver, ¿cómo la elaboro? Hay que hablar de estos temas, mejor dicho, hay que preparar la partida de un ser querido. Hombre, somos conscientes, ¿sí o no? Uno Ujú. tiene a su papá ya mayor, a su mamá ya mayor, y uno siente lo que tú decías ahorita, uno elabora duelos anticipados. Hombre, ¿yo qué voy a hacer cuando me falta mi papá, mi mamá? ¿Es bueno hablar esto en familia o no? Sí,
Sí, lo mejor es hablar. Hay que asumir la muerte con naturalidad, hay que hablar de ella, no hay que tenerle temor, porque como dice una expresión, quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Y ¿cuál es la invitación? A lo que no, lo que sí no debemos, padre, es sobre preocuparnos, ¿cierto? Ajá, Sobre preocuparnos es quizás yo con 15 años y mi mamá joven con 30 y yo decir, ay, ¿qué voy a hacer cuando falte mi mamá, ¿cierto? Y la mamá aliviada. ¿Cierto? Es ya. muy diferente a que uno ya tenga, pues, supongamos 60 años y la mamá 89 y uno ya, bueno, empieza a asumir que es una realidad factible y real. Entonces, no preocuparnos, hay que ocuparnos de las situaciones y la realidad. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación, padre, a no preocuparnos, sino ocuparnos. Bueno, muy bien. Cristian, en esta noche tenemos un regalito para las personas que estuvieron interactuando con nosotros. Aprovecho los últimos saluditos. Alejandro Arboleda Bedoya también estaba ahí. Pilar Naranjo se volvió a manifestar. Carlos Mario Ramírez. Eso, profe, muy interesante. Juan Gil, muchas gracias por el tema compartido. Gracias, padre. Gracias, Cristian. Bendiciones en esta fría noche. Como te decía, Cristian, yo soy un convencido que cuando a las manos de uno llega un libro que vale la pena que los demás conozcan, es necesario dejarlo ir. También yo voy a elaborar mi duelo en esta noche dejando ir este libro, que de verdad me pareció muy, muy interesante. Este libro es precisamente de Cristian Fernando Duque, Psicología y Espiritualidad, el reto de la transformación interior, desde un autor que nos encanta a todos, Anselm Grum. Cristian, entonces un numerito así rápidamente del 1 al 15. Del 1 al 15, el 7. El 7, bueno, yo lo voy a anotar, a copiar aquí, perdón, y mientras lo busco aquí en mi chat, Cristian, ¿qué tal si nos despedimos entonces con la canción? Claro que sí. Bueno, padre, no, veo que hay muchos amigos conectados, Sí. mucha gente también cercana y bueno, y gente de allá de la parroquia, padre, un abrazo muy especial, muy contento, usted gracias por la invitación, qué bueno este No, no, tipo de, no, pero usted no se me despida, denos la canción que ya lo despido. qué bueno este tipo de iniciativas, padre, y bueno, no, las personas también que de pronto estén interesadas en ese libro que sirve también para precisamente trabajar muchos aspectos desde la parte humana. Pues ya ahorita me imagino, padre, que les podemos poner ahí el Sí, número del señor. contacto y también una invitación especial que no sé si usted le iba a hacer ahorita. Sí la voy a hacer. El próximo año, pues voy a lanzar mi segundo libro que se llama Psicopíldoras, Mensajes para el Alma, que es un libro con reflexiones para la vida cotidiana que yo estoy seguro que les va a gustar mucho, entonces para que estén muy atentos. Y bueno, esta canción de Martín Valverde que nos ayuda y nos habla desde una mirada de fe, asumir la hermana, como decía San Francisco, la hermana muerte. No se han ido del todo, si podemos su risa evocar, su carácter y su bondad, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, si aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad, son libres como el viento. Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron.
hoy están descansando en la casa del Padre, han sido recibidos. Nada que temer, pues están en el cielo, no se han ido del todo. Quisiera también, Cristian, agradecerte en esta noche por este tema que de verdad nos hace falta, por esta intervención musical, y que se convierta en una oración por todos los que han perdido a sus seres queridos, por los que están en este momento de duelo. Mira que escribían algo bien bonito por la emisora, que este programa llegó al corazón de alguien que lo necesitaba mucho. Ya, ese es el objetivo, ese es el objetivo. También Eliana Arango, Héctor Escobar, Livia Ruiz y Wilson Toro Ruiz están ahí agradeciendo de verdad por este tema. Y recordemos que nuestra vida, la forma como nosotros vivimos, es la mejor forma de honrar la memoria de nuestros seres que han partido hacia la eternidad y que nos esperan. Somos ciudadanos del cielo. Hay que vivir esta vida a plenitud, con un amor y con una entrega generosa, siempre sirviendo a Dios, a los hermanos, que valga la pena vivir para podernos encontrar todos en la casa del Padre. Cristian, si alguna persona requiere, digamos, tus servicios profesionales como psicólogo, como terapeuta, nos puede regalar tu número y también, como tú decías, las personas que estén interesadas en adquirir este libro o el próximo libro que vas a sacar, ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí, padre. Me pueden contactar entonces en el número 311-361-7756. Repito, el 311-361-7756. O me pueden escribir al correo cristianduque09@gmail.com. Con todo el gusto, Padre. Yo pienso que estamos es para compartir y para servir, y que realmente en la actualidad hay muchas personas que a veces necesitan ese acompañamiento, esa ayuda, esas personas que a veces les orienten también desde una perspectiva profesional. Y yo les hago una invitación. A veces somos muy egoístas con nosotros mismos, no nos dedicamos tiempo a nosotros, a darnos un gusto, a buscar este tipo de ayudas desde la parte psicológica, desde la parte espiritual, desde la parte también humana y personal. Entonces, una invitación a eso, que mientras estemos en el mundo, si vivimos de la mejor manera, afrontamos las cosas de la mejor manera y valoramos lo que tenemos, pues yo pienso que realmente la vida se convierte en una experiencia maravillosa, digna de ser vivida. Decía un filósofo que la vida es tan cortica que no nos podemos dar el gusto de amargarnos, que tenemos que ser felices, y yo creo que la mayor felicidad va a ser cuando muramos, porque, pues, Padre, yo pienso mucho en mi mente y en mi corazón cómo será ese encuentro con el Señor. Uh-huh. Entonces, usted va a ser santo porque ese es el anhelo de todos los santos, Cristian. Te agradecemos, ¿verdad? Por tu corazón, por tu educación, por tu trabajo, por el amor y el empeño que le pones a esta obra tan bella, por ese servicio tan grande que le has prestado a nuestra diócesis, a las parroquias, y porque sabemos que podemos seguir contando con vos. Y como te decía ahorita, en tus manos está el futuro de nuestros sacerdotes, y por eso también te agradecemos, y te agradecemos por aceptar esta invitación y por compartir tus conocimientos y todo este mensaje hermoso en esta noche. Padre Eduardo, usted qué alegría volvernos a encontrar, y bueno, espero que pronto pueda darme una pasadita por allá, por la unión con mi familia y mi Ya me mamá. comprometo, exactamente. Y saludes a tu familia, a tu esposa. ¿Tú tienes uno o dos hijos? Dos O ya son hijos. tres. Ya son tres, Dos, no, dos, bueno. dos, dos, dos. Encarguemos el otro antes de cumplir los 40. Muy bien. Y por aquí te debo una invitación. Aquí me comprometo delante de todos que le hago una invitación a Cristian cuando venga por acá. Con mucho gusto compartimos con todas las medidas de bioseguridad. A ustedes, queridos televidentes, mil y mil gracias por estar con nosotros en esta noche. Qué alegría de verdad uno siente
al poderse conectar con ustedes y compartir esos temas que nos ayudan tanto, las personas que están en la emisora, también a Felipe, a Hernán en el canal, a Paula, quien es nuestra diseñadora de los banners, de los pósters, de todo. Entonces, mil y mil gracias. Nos veremos, si Dios lo permite, en 8 días nuevamente a las 7 de la noche. Recuerden que este fin de semana hay altar de San Isidro. Feliz noche para todos. Muchas gracias, padre. Hasta luego.